En 1930 Colombia se adentra en una nueva era, la República Liberal, nombre que se le dio a una sucesión de gobiernos liberales, encabezados por Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos. El fin de la hegemonía conservadora se debió a divisiones internas del partido al momento de las elecciones de 1930, sumado a la incapacidad para responder a los nuevos desafíos que habían surgido en los años anteriores, como las huelgas de trabajadores, algunos actos de corrupción y los impactos de la crisis económica de 1929. La llegada de los liberales al poder estuvo acompañada de un deterioro del orden público que contrastaba con la aparente tranquilidad que Colombia tuvo durante la hegemonía conservadora. Esta violencia generó estallidos importantes en Boyacá, Santander y Caldas, entre otros lugares, y tuvo como trasfondo la disputa entre liberales y conservadores por los cargos públicos, unos por mantenerlos y otros por alcanzarlos. El gobierno más sobresaliente de la República Liberal fue el de Alfonso López Pumarejo, quien gobernó durante 2 períodos. En su gobierno se dieron la Reforma Constitucional de 1936, la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral y finalmente la Reforma Constitucional de 1945. Las reformas que se llevaron a cabo buscaban responder a los anhelos de las clases populares de trabajadores y campesinos que habían sido históricamente excluidos de los beneficios del sistema económico. Sin embargo, pese al carácter moderado de las reformas, estas generaron un profundo temor y rechazo en la élite conservadora, compuesta en gran parte por el clero y los empresarios, quienes vieron en estas el triunfo y la infiltración del comunismo. Pero incluso dentro de las mismas filas del liberalismo, el gobierno de López Pumarejo generó discordias, las cuales provenían de las diferencias entre la jerarquía oficial del partido y un movimiento de liberales rebeldes encabezado por Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán, decepcionado por la moderación de los gobiernos liberales, decidió encabezar una disidencia al Partido Liberal y encaminó una férrea crítica contra los 2 últimos gobiernos de la República Liberal. Pese a ciertos avances, gran parte de las reformas durante la República Liberal quedaron a mitad de camino, generando decepción entre los sectores populares que tenían grandes expectativas con las propuestas de cambio. Además, la sociedad colombiana quedó polarizada y en medio de grandes diferencias que amenazaban con desbordar los mecanismos institucionales. De este modo, la modernización del país quedaba inconclusa y en medio de un conflicto social en aumento.